En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días. Hoy es lunes 2 de septiembre de 2024, 22ª semana del tiempo ordinario. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso de pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: sin duda me dirán aquel refrán médico: cúrate a ti mismo, haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: en verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el cual estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículo del 16 al 30, si ustedes quieren buscarlo allí en la Biblia. Dice que Jesús está en su tierra, está en Nazaret, donde se crió, y estaba en la sinagoga, como acostumbran pues los judíos los sábados, en aquel tiempo y en este tiempo. Y lee la lectura, le entregan el rollo. Saben que no es la Biblia como la tenemos nosotros, sino el rollo que van desenrollando, y se proclama el trozo de lectura que corresponda. Lo desenrolla y encontró el pasaje del profeta Isaías: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Eso lo había dicho el profeta para el Mesías de Dios, el ungido, el elegido de Dios. Cuando Él viniera, se daba en acto este pasaje que acabamos de leer. Pero es de Nazaret. Otro dirá: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y estos dicen: ¿y acaso no es el hijo de José y de María? ¿No lo conocemos sus familiares? En otra parte dirá: ¿no viven entre nosotros? ¿De qué se las tira? ¿Por qué va a decir esto? ¿Acaso Él es el Mesías de Dios? Y murmuraban todos en la sinagoga. Tenían, dice, los ojos puestos en Él para ver qué decía. Y dice Él: pues esta escritura se cumple hoy, que acabáis de oír. Esta lectura se da cumplimiento en su propia vida, en su propio ser. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de lo que salía de su boca. Sin embargo, se preguntaban: ¿acaso no es el hijo de José? ¿No es el hijo de María? Y Jesús dice ese refrán: bueno, me van a decir el refrán de médico, cúrate a ti mismo. Haz también los milagros que hiciste en Cafarnaúm, hazlos aquí. Y ahora pues viene la puesta en la verdad. Dice: es verdad que ningún profeta es aceptado en su propio pueblo.
Y él cita a dos grandes profetas, a Elías, que es el papá del profetismo en el Antiguo Testamento, y a Eliseo, su discípulo, el discípulo al cual le dejó una parte de su espíritu a través del manto que le dio. En los tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo, 3 años y 6 meses, y una gran hambre en todo el país, hubo una hambruna terrible, 3 años y 6 meses sin llover, produjo hambruna. Y Elías no fue enviado a ninguno del pueblo de Israel, fue enviado a una viuda de Sarepta en un país lejano, el territorio de Sidón. Era pagana, idólatra, etcétera, etcétera. Y fue aquella que le dio de comer a Elías y él luego le multiplicó la harina y el aceite. Y dice, no fue enviado a ninguno de ellos, sino a esta mujer de Sidón, pagana, que no era el pueblo de Dios. Sin embargo, recibió la misericordia de Dios por su generosidad con el profeta. Reconoció en el profeta, repito, aunque no era el pueblo de Dios, un hombre de Dios, un santo de Dios. Estos que eran del pueblo de Dios se preguntan, ¿y quién es ese Jesús? También cita el profeta Eliseo. Muchos leprosos había en tiempos de Israel, en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Acuérdense que Naamán era el comandante del ejército de Siria, que tenía lepra. Él en una de esas incursiones a todos los territorios, en una de esas Israel, pues había tomado prisionera a una judía y la había llevado como esclava y trabajaba allí. Ella, al ver a su jefe, a este hombre enfermo, pues le dice, mira, allá en mi tierra hay un profeta, ve y él te va a curar seguramente. Y a ese está citando, era pagano, idólatra, tenía dioses, no era del pueblo de Dios. Sin embargo, a él lo cura el profeta Eliseo. Y todos en la sinagoga, dice, se pusieron furiosos y levantándose le echaron fuera del pueblo porque querían asesinarlo, tirarlo de la montaña al precipicio. ¿Por qué? Porque les está diciendo que ellos, que son el pueblo de Dios, no creen en el enviado de Dios, en el Mesías que se ha hecho carne. Y aquellos que eran paganos, idólatras, que no sabían nada de nada con respecto al monoteísmo o al yavismo, creyeron a través de estos dos profetas. Y dice, ustedes son peores que ellos. Fuerte. Y tratan de matarlo. Pero el evangelista es muy sagaz cuando escribe al final, pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Se alejó, dice en otra parte, se alejó de ellos. Jesús debe acercarse, tenemos que dejarlo acercar. Sin embargo, aquí se aleja. ¿Por qué? Por la dureza y la perversión que hay en el corazón. Recuerden que del corazón nacen las buenas o las malas intenciones. Lo decía el Evangelio de ayer domingo. ¿Se acuerdan? De Marcos. ¿Qué sale del corazón? Las idolatrías, las fornicaciones, las frivolidades, los engaños, las extorsiones, etcétera, etcétera, etcétera. Es del corazón. Pues también esta gente dura del corazón no permitió que Jesús hiciera nada allí, tuvo que irse en su propia tierra entre los suyos. A veces a nosotros nos puede pasar así, muy religiosos, muy rezanderos, pero podemos dejar de lado lo más importante, que es la misericordia, la compasión, el amor y cuidar el corazón. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Aleluya.